está pensada para que se sientan como en casa, ya sea un almuerzo relajado o una cena especial. La Dolce Vita está abierto todos los días desde las 4 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Tenemos un rico aperitivo italiano de 4 a 6 de la tarde con 2x1 en Aperol Spritz, copa de vino o cerveza. Te esperamos ubicados La Dolce Vita en calle 38 y Playa. La Dolce Vita, cocina italiana. ¿Estás buscando los mejores tacos de playa? Pues detén tu búsqueda y córrele a Los Compas. Además de tener carne de primera calidad, cuentan con preparaciones únicas y unos esquites para chuparse los dedos. Los Compas están en Paseo Xcalacoco y te esperan todos los días a partir de las 5 de la tarde para que después de probarlos digas ¡Viva México! ¿Ya conoces Cachito? Ven y conoce nuestros famosísimos huevos rotos, nuestras empanadas de queso de bola y las quesadillas con tortillas hechas a mano. Disfruta de una comida típica mexicana en compañía de tu familia. O si lo prefieres, ven y visita nuestra cantina. Disfruta de nuestra exclusiva mixología mexicana con botanas como el aguachile de cueritos, tacos de jaiba con concha suave o la tostada de ceviche estilo Vallarta, acompañados de música en vivo jueves, viernes y sábado, con promociones para quintanarroenses, ubicados en Playa del Carmen en la esquina de la calle 28 con Avenida Primera, abierto todos los días de 8 de la mañana a 1 de la madrugada. Información 984-2023-483, porque soy playense y voy a Cachito. Cachito está de huevos. O como un amigo en Yucatán. Música, entretenimiento, información. Nuevos espectros electromagnéticos conectando contigo. 103.1 Playa FM. Hola, hola, buenas noches. ¿Quieres conocer la hotelería? Una cosa es el glamour del huésped y otra, la realidad de quienes sostienen el hotel. Abrimos el micrófono para dignificar a los colaboradores y hablar de lo que nadie se atreve a decir. Esto es Sin Filtro, Hotelería Real. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches a Sin Filtro, Hotelería Real. Liliana, buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien, César, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vas? Excelente fin de semana. Bueno, empezamos con el fin de semana y esta noche, bueno, tenemos un panel de invitados bastante importante, ¿no? En el cual creo que continuaremos con esta temática, ¿no? Del programa pasado. Pero recuerden que este programa es patrocinado por Braganza, el arte de la mixología, que tenemos cursos para bar y mixólogos como tal. Todos los días se pueden anotar. Recuerden que nunca es tarde para aprender, siempre podemos aprender. Síganos en nuestras redes sociales. Si desean contactar, nos pueden llamar al 984-135-2637. Y sí, bienvenidos a Sin Filtro, Hotelería Real. Recuerden que este es un programa para vender hoteles, ¿no? Ni para ver caras bonitas, sino también es para, obviamente, pues reconocer, ¿no? Esta parte del esfuerzo que hace todo el staff para que las experiencias, bueno, tengan otro sentido. Así que recuerda que hoy continuamos abriendo esa puerta, la puerta que no nos gusta casi abrir, que es hablar sin filtro, Hotelería Real. Y sí, desde el inicio de este programa, que hoy cumplimos cuatro semanas, ya estando al aire, pues bueno, primero que nada agradecerle a Isaac, ¿no? Pues nuestro líder, y bueno, también a 103.1 FM Playa, y en el cual empezamos a explorar, ¿no? Los caminos completos de la hotelería, ¿no? Desde el ingreso, ¿no? Al hotel, las expectativas que causaba el staff y a la gente cuando en realidad empezaban a trabajar, o esta parte, ¿no? de recursos humanos que hacía todo este trabajo, ¿no? De entrevistas, tanta gente, con tantas personas entrevistando, y pues bueno, en conjunto revelaron la brecha, ¿no? La brecha en la que lo que se promete y lo que se vive, pues que realmente determina, ¿no? Quién se queda o quién se va, ¿no? Dentro de la misma industria. Y ahora, pues bueno, creo que esta noche vamos a platicar pues, el tema de raíz, ¿no? El liderazgo. Y pues bueno, en esta parte reconozcamos que la gente no renuncia a los hoteles, sino renuncia a los jefes, pero también no todos los jefes son malos, ¿no? Toda esta parte de cómo es la relación, ¿no? De liderazgo, cómo llevarlo a cabo, cómo poderlo
pues determinar, ¿no? Y para poder lograr tantos objetivos. Y este programa, recuerden que no solo va a exponer errores, ¿no? También vamos a dar herramientas. Y esta noche, bueno, Liliana, tenemos a Mauricio, que ya nos acompañó la semana anterior. Bienvenido, Mauricio, buenas noches. Gracias, César, otra vez por la invitación. Gracias a todo el panel. Y yo sí vengo por las caras bonitas, la verdad. Ya lo demás ya es extra. Bienvenido. Tenemos a Carla que nos acompaña esta noche, ¿no? Gracias, bienvenida, Carla, ¿cómo noches. estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues también tenemos de este lado a Tamar, ¿no? Que nos acompaña esta noche. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y tenemos también a Melanie, también nos acompaña igual de nueva cuenta. Gracias por acompañarnos por segunda ocasión. Bienvenida a casa. Gracias, César, gracias. Y pues bueno, perdón. Que nos pueden compartir también sus historias, si tienen. Este es un momento para contar aquellas historias. No tengan miedo, nos pueden contar sus historias al 984-315-3167 o también por redes sociales como Facebook, Instagram, y nos pueden seguir a través de nuestro canal en YouTube, Sin Filtro Hotelería Real. Y bueno, para adentrarnos un poquito, vamos a conocer un poquito la historia de Carla, ¿no? Bienvenida, Carla, cuéntanos un poco. Gracias. Pues yo empecé en la hotelería hace 10 años y he pasado por 3 hoteles diferentes. En este último ya voy a cumplir 8 años en esa empresa. Y pues sí, también he tenido varios líderes, algunos dejando experiencias, otros lecciones. Y pues he vivido un poco de todo, desde el querer renunciar y el otro, el motivar, también motivar al colaborador. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Tamar, cuando los puestos de liderazgo se entregan a personas no calificadas? Bueno, lo que yo pienso es que si se entregan a personas no calificadas en todo lo que es la estructura de la empresa tal cual, se tiende a ya sea forzar al personal para llegar o conseguir a los objetivos que este líder tenga. Y bueno, eso va a conllevar a una presión fuerte, porque como el líder no tiene el conocimiento exacto de lo que tiene que hacer o no lo ha desarrollado anteriormente, no tiene la experiencia necesaria, pues siempre necesita una guía. Y si él no tiene apoyo, entonces de otro directivo más arriba, pues entonces vamos a ir perjudicando toda la línea, tal cual desde los dueños del hotel en este caso, a los empleados que son los que están hasta abajo. Entonces es muy importante que el líder tenga la experiencia y la capacidad y se sienta completamente seguro de poder desarrollar a todo su personal alrededor y poder sacarlo adelante y sentirlo, más bien protegerlo y poderlo sacar adelante en todos los aspectos, ¿no? En la atención a los clientes, en su persona como tal, y también con la referencia a los demás compañeros, porque al fin y al cabo se genera un equipo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, Melanie, cuando los formularios, como decía Tamar, ¿no? Cuando este líder está llevando esta situación y tiene una serie de formularios de evaluación que se crean sin entender la operación? Híjole, pues es que ahí estamos hablando de un tema muy delicado, ¿no? Porque a veces por cumplir con la meta, o con el estándar o con el objetivo, pues se cometen este tipo de cosas que solo van perjudicando a la misma organización, ¿no? Entonces creo que pues sí, se debe de tomar con la responsabilidad y con la seriedad pues para poder dar los resultados. Híjole, y bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, Mauricio, cuando esta parte de recursos humanos, los líderes, ¿no? y las evaluaciones, ¿no? Que nosotros o la gente aplica, ¿no? Y se utilicen como un arma, ¿no? ¿Qué opinas de que este tipo de evaluaciones se utilicen como un arma para premiar lealtad en lugar de crear esta competencia, ¿no? sobre alguna posición? Pues sí, el liderazgo es todo un tema y bueno, hablábamos fuera de micrófono con Carlita, ¿no? Yo creo que uno de los temas principales es falta humanizar a los líderes. ¿En qué sentido? En donde pues desde arriba vienen objetivos y mucha presión en alcanzar ciertos números
y pues dejan completamente de lado la parte humana o se maneja muy poco. Entonces, yo creo que de entrada, y por lo menos, bueno, después de trabajar 40 años en la industria de la hospitalidad, creo que es muy importante humanizar todo el proceso, ¿no? Todo el liderazgo, y partiendo del ser del líder. Si el líder no está bien, pues difícilmente va a poder llevar a cabo, ¿no? A viento en popa a su barco y a su equipo de trabajo. Entonces, correcto. todo empieza desde el ser, ¿no? De cómo se siente el líder, que muchas veces si es una supervisión es el más aplastado, ¿no? Por arriba y por abajo. Pues tiene presión por todos lados. El líder muchas de las veces lleva estrés y muchas de las veces no lo refleja, no lo demuestra, no sale a flor de piel. Pero entonces, ¿cómo debería el líder canalizarlo? Pues mira, yo creo que podría empezar primero porque todos tengan el mismo lenguaje, ¿no? Porque de repente cuando unos hablan de manzanas y otros hablan de peras, o ni siquiera se habla de las peras y solo se puntean las manzanas, o sea, como que ya no teniendo el mismo lenguaje, pues cómo te pones de acuerdo, cómo planteas objetivos, cómo todo. Y como lo comentaba Mau, o sea, si también no hay esta mirada hacia la persona que está detrás de esos objetivos, pues también se complica, o sea, como que el mismo líder se pone el pie, ¿no? Al no a tener esa transparencia o aprender a comunicarse con. Pero tú te estás refiriendo, por ejemplo, ¿no? Carla, ¿qué opinas? Por ejemplo, el que no estamos reconociendo, ¿no? ¿Se reconocen estos logros hacia la gente? Fíjate, o a la César, supervisión. que hay una frase que dicen, que últimamente dicen aquí en la empresa, que se nos ha olvidado que somos humanos trabajando para humanos. Y es muy cierto, porque ya, como todo ha sido mecanizado, como que ya ves a veces al colaborador como un número. Está bien, no está, vemos cómo suplirlo. Entonces, han olvidado la parte que pues también tenemos sentimientos, tenemos esa humanidad del sentir, de la emoción. Cuando te sientes bien o estás feliz en el lugar, pues obviamente vas a hacer un trabajo de maravilla, ¿no? Y se va a demostrar en tus resultados. Pero entonces el no explicar, ¿no? Decisiones o no explicar los contextos, ¿no? O comunicar, que bueno, es parte ¿no? de la comunicación, Tamar, ¿qué tanto afecta o qué tanto en realidad beneficia, ¿no? esta parte? Claro, siempre se tiende a pensar que el directivo tiene todo el control, sin embargo ahí es donde radica todo el estrés que se va bajando hacia las personas operativas. Y si en esta parte el líder como tal no tiene toda esa experiencia, toda esa expertise y no logra comunicar a su equipo de trabajo las necesidades que tienen y aparte de todo protegerlo y guiarlo por donde debe de ir, pues es un tema muy complicado porque entonces es cuando se convierten en números, ¿no? Y, o sea, en todas las empresas que no tienen en su mente el directivo, que estamos trabajando, como ella misma lo dijo, humanos con humanos, entonces todos nos convertimos en números. Y lo que decíamos la vez pasada, el tema es, tú tienes que cubrir este número como líder y entonces no me interesa, pero tú a los de abajo les tienes que decir lo mismo, que es lo que comenta Melanie. Entonces hablamos de puras manzanas, bueno sí, pero son puras manzanas y forzadas, o sea, no me interesa si llegaste, si no llegaste, si estuviste. Son manzanas forzadas porque a mí me están pidiendo entregar el kilo completo y ¿cómo le haces? No sé. Entonces, desde ahí es donde ya se pierde todo ese humanismo. Por eso es muy importante saber que entre mejor se tenga a los colaboradores en tema, no de apapachar ni de hacer como solapar a la persona, no, sino de que sepan que somos humanos y que no por el hecho de que yo sea líder, pues entonces o sea, todos nos debemos de respetar, pero no por eso yo estoy encima de ti. O sea, para poder generar un número, jamás. Eso no debería de suceder. Es correcto, pero hay una línea de pronto, porque tú decías de manzanas, pero a veces los líderes dentro de esas manzanas tienen sus favoritas. ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Cómo lo ves, Carla? ¿Sabes qué? Que a mí me pasa mucho, lo reconozco, que el colaborador que te da más resultados, como que es el que más estás detrás de él, como que es al que más le dejas
responsabilidades, cuando tendrías que pues trabajar con todo el equipo para que todos estén a la par. Si hay uno que no tiene esas mismas habilidades, pues entonces es con el que más te acercas para ver en dónde está fallando, por qué está fallando, qué es lo que trae atrás de para no dar esos resultados. Estamos hablando que todo esto no es gestión, ¿no? Estamos hablando que es una inseguridad, ¿no? Con traje, ¿no? No con una posición. Y yo creo que también va a lo que comentabas tú en el programa pasado, que desde el reclutamiento, o sea, el capitán, el supervisor, el líder, ya tendrían que saber qué habilidades tiene su equipo, ¿no? O sea, desde el reclutamiento se supone que lo ideal sería ya saber quién es bueno para qué cosa, para no estarle pidiendo algo a alguien que nunca te lo va a dar porque no está dentro de sus habilidades, ¿no? Que capaz de repente también pasa eso. Entonces estamos claros, Mauricio, que no podemos evaluar a un director de restaurante o no un director de algún departamento o un jefe de algún área, ¿no? Si nunca hemos gestionado, ¿no? Esta parte de resultados, o no podemos calificar o evaluar a un jefe de cocina, por ejemplo, ¿no? Cuando pues nunca hemos sobrevivido a preparar un alimento, ¿no? Para un día fuerte, un día de rush. O sea, esta parte que tanto nos beneficia, o si es en realidad necesario aprender para poder para preparar este tipo de evaluaciones. Pues sí, obviamente el líder tiene que ser una persona muy bien preparada. Entonces, una vez más, empieza por ¿no? la selección de personal, la capacitación, supervisión y motivación que se le va después, y también entender que si esa persona sí es capaz, tiene no ese conocimiento, esa sabiduría, entender que esa sabiduría, y es la diferencia entre conocimiento y sabiduría, la va a aprovechar para nutrir a su equipo de trabajo, no para pisarles encima, no ponerles la bota en el cuello, que es lo que muchas veces pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido, todavía creo que pues en ciertos hoteles, en muchas empresas, sobre todo son manejados por extranjeros, todavía se les pone la bota en el cuello a la gente porque creen que son de una manera inferiores porque ellos ya alcanzaron un puesto más alto, ¿no? Y en realidad un líder real que realmente conoce, domina su trabajo en todos sentidos, entiende que esa sabiduría es para compartir y para beneficiarse él, el equipo de trabajo, a la empresa en general e inclusive a la ciudad y al país en el que vive, ¿no? Entonces ahí se vuelve una situación de ganar, contrariamente a lo que es solamente lograr un número, ¿no? Porque algo que también es muy común, una vez que ese líder o lo queman o lo corren sin ni siquiera darle las gracias, ¿no? Algo que es muy común en la industria de la hospitalidad. Híjole, la realidad es que, bueno, hablamos de esta parte, ¿no? Más compleja, sí, sin embargo, pues el hacer un copy-paste, ¿no? Que sucede, digo, hablando ahorita de lo que mencionas, Mauricio, ¿no? El medir el ese de liderazgo con una plantilla que haga copy-paste de lo que tenían el año pasado y ¡pum! Ya está. Hoy en día esta es la misma plantilla sin en realidad hacer un análisis, ¿no? Esta parte operativa, ¿no? Estas necesidades que les dan, ¿no? Durante la operación y que te llega a generar una necesidad y verlo, como decías, ¿no? O sea, entre personas, porque hay que ver personas de ambas partes, ¿correcto? O sea, estamos hablando del líder, que es una persona, y la gente de trabajo, línea, que también es otra persona, ¿no? Entonces, el poder lograr ese equilibrio, ¿no? Y el tener esta parte de copy-paste y simplemente, ¿qué sucede? ¿Quién resuelve? ¿Quién soluciona, Carla? Igual también hacer mención de la empatía. A veces muchos, en este caso, por ejemplo, de la hotelería, hablando de los sindicatos, que si eres sindicalizado, tus 8 horas, se respeta tu horario de comida, tu horario de entrada, tu horario de salida. Y que si eres de confianza, no te respetan eso. Y pues no debe de ser, porque pues al final todos somos humanos. Aunque seas de confianza o sindicalizado, eres humano, tienes los mismos derechos, las mismas necesidades. Entonces, esa falta de empatía de un lado al otro, y que el directivo o el que está arriba de ti haya perdido también esa visión o, reitero, la empatía de dónde viene, ¿no? O sea, ya llegó ahí, pero ¿por dónde pasa? Pues sí. Lo que dice Carla es importante, porque a veces nos olvidamos de esa persona que es
de confianza, y muchas de las veces ellos son los que soportan esa presión, lo que tú a veces dices, el jamón del Totalmente. sándwich, como tal. Es esta parte, ¿no? El realidad poder, pues darle, pues lo que dice, o que marca, ¿no? Sin filtro, que es lo que buscamos, ¿no? En realidad valorar, ¿no? El esfuerzo de la gente que está soportando la operación y lo que sucede cuando pues te llega, ¿no? De repente, pues tengo un grupo, tienes un grupo de 200, son salidas de hoy, Carla, vente a las 5 de la mañana. ¿Cuántas veces te ha sucedido, Carla? Varias, muchas veces. Y lo peor de todo es que ni siquiera es como gracias por tu esfuerzo, gracias por tomarte el tiempo, por dar ese tiempo de más de tu vida social o de tu vida personal, porque al final te quita tiempo de tu vida personal. Entonces, ese gracias no está, no existe. Sí, ¿no? Lo que hablábamos hace rato también fuera de micrófono, de la compensación, porque sí he escuchado historias de terror, de que está la gente de que es mucho más productiva y esa que le hablan para apagar el bomberazo, ¿no? El fuego. Y de repente cuando esa persona ocupa apoyo, es como, no, ¿de qué hablas? O sea, ¿no? ¿Cómo que quieres que te apoyemos, no? O sea, ¿por qué? Tú arréglatelas como puedas. No, pero es que yo necesito, porque mi hijo, porque, no sé, el doctor, lo que sea. Y de repente ya el jefe es como que ya se le olvidó todos los paros que le hizo, ¿no? El colaborador. Y sí, ¿cómo manejas eso, no? Pues yo creo que vamos a hacer con esto, vamos a hacer un programa del ser bombero, ¿no? Para ver que nos empiecen a mandar un mensaje, ¿no? Todos los que estén interesados. Deberían de empezar a contratar bomberos en la hotelería, ¿verdad? Pero sí sería bueno todo un tema del ser bombero, porque a fin de cuentas nos llena, ¿no? A todos cierta parte, o llena a toda la gente que está en operación, ¿no? Con esta situación de vivir apagando fuegos durante la operación. Pero el sistema de evaluación disfuncional, Tamar, estás completamente de acuerdo, no solo desmotiva a los profesionales, ¿no? Pues, sino que expulsa. Sí, yo en esta parte pienso que como seres humanos, no sé si ustedes sepan algo de estoicismo, pero Marco Aurelio decía que todos debemos de actuar todos los días volteando a ver todo lo que hay a nuestro alrededor y favoreciendo a nuestro ambiente y a nuestro entorno. Entonces esto habla de que nosotros deberíamos de levantarnos, y si yo soy el líder, entonces yo de verdad preocuparme por las personas que tengo alrededor y saber que mi hijo se enfermó y independientemente que yo las pueda diferenciar de que esta persona es más de confianza porque sabe hacerlo más o porque lleva más tiempo y ella no y apenas está aprendiendo, el líder debe de fijarse en todo el entorno que tiene y saber a quién sí puede presionar más y a quién no puede presionar tanto. O a la inversa, a ti ya te presioné, pero ahora a ti ya no puedo hacerlo. O sea, tiene que saber perfectamente bien y darse cuenta del entorno que tiene. El problema que todos tenemos, y eso es general en el ser humano, es que cuando te despiertas solamente te levantas con pendientes, pero son pendientes tuyos. Y yo nunca me acuerdo de él, o sea, no. Y como seres humanos llegamos y nos sentamos hoy aquí y nos reunimos porque tenemos un compromiso, porque si no entonces no somos adultos capaces de hacer cosas. Pero eso no me garantiza a mí llevarme una satisfacción como ser humano, y en este caso a ella, a él. A lo mejor, bueno, pues hoy estamos muy divertidos aquí dentro de la radio, pero a lo mejor no es satisfactorio para todos, a lo mejor no a todos les gusta. Como cuando ves televisión, ves radio o prefieres ver una película, ¿no? O sea, cada uno tiene ciertos gustos, ciertas situaciones, y el líder tiene que saber que el entorno es el que le va a generar el éxito, no los números. De hecho, perdón que tome el micrófono, pero eso es muy importante. En su momento dado yo tuve oportunidad de ser director por más de 20 años, y en el momento que tú haces una selección, ¿no? muy atinada del personal, lo capacitas, lo motivas, lo supervisas, estableces estándares de calidad muy claros, entonces realmente el trabajo del líder es más bien lo que tú acabas de decir. O sea, ya todo el mundo sabe qué hacer, cómo hacerlo, y tú más bien te vuelves ese apoyo emocional, cómo estás, y se vuelve más bien un trabajo de relaciones públicas. Fíjate, aquí la que más tiempo tiene en la industria de la hospitalidad activa, o sea, que lleva ya 10 años, es Carlita, y fíjate las palabras que utiliza: humanización, sentimientos, emociones,
no está hablando ni de liderazgo, ni de trabajo, o sea, es exactamente lo que falta. Entonces, y no nos equivoquemos, estamos criticando, entre comillas, al líder, pero a veces la persona menos comprendida es el líder, ¿sí? Porque él a su vez no tiene absolutamente ningún apoyo de ninguna índole. Entonces podríamos, Carlita, con base a lo que comentó Taimar y Mauricio, el rol que juega el líder para mantener los estándares es importante para subirlos o bajarlos. Sí, muy, muy importante. Fíjate que yo luego con mis chicos bromeo, pero les digo, tengo mi licenciatura en psicología, pero de verdad es que el líder se crea esa confianza en su colaborador, de que se acerque, te cuente cómo se siente, y con que solo se sienta escuchado el colaborador, le mueves el día y le haces ok, me escuchó, ahora me siento mejor, alguien me escuchó, me dio palabras de apoyo, mi trabajo hoy va a fluir bien. Prácticamente un buen jefe, un buen líder te puede cambiar tu turno o el sentimiento al momento del turno de trabajo, o te puede llegar también a decir, quiero salir de aquí. Es correcto, y fíjate que yo he tenido esas experiencias con los chicos que se acercan y me platican cosas muy personales y cosas que yo pensara que no les afecta, pero sí les afecta, y al ser escuchados, claro, mira, fluyen de maravilla y sí se ven los mejores resultados. Qué genial que estás comentando esto, Carla, y la verdad es que yo ahí quiero agregar que justo lo que decías, Mau, o sea, no todo se trata del líder. Creo que dentro de la empatía es justamente hacerse el tiempo dentro de la agenda para que el equipo se conozca entre sí y para que tengan la empatía entre ellos mismos, entre qué hace el mesero y el bartender y qué hace el cocinero y todo. En algún momento tú también nos lo comentaste de estas actividades, pero ¿qué es lo que hemos visto? O sea, algunos consideran esto como algo súper valioso y hacen el tiempo en sus agendas porque es base, ¿no? Es la base de todo, pero otros no se lo hacen. Exacto, pero que no nada más en realidad no es un briefing de información, ¿sabes? O sea, tenemos que hacer briefing de personas, exacto, briefing de personales, briefing y la recomendación, ¿no? Que damos, porque sin filtro no nada más es poner, hablar de lo que pasa detrás de la hotelería y exponer las situaciones o las experiencias que suceden, ¿no? Sino también es parte de no ayudar, y la parte de ayudar consiste, ¿no? Como decía Mauricio, pues somos personas, pues bueno, líderes, tómense su tiempo en el mejor momento, en el momento más valioso es cuando en realidad estás contratando a tu personal, cuando tienes esa llamada de recursos humanos, te dice, oye, tienes entrevistas, en lugar de poner la cara de, tengo 4 entrevistas, estoy ocupado, la operación no me deja, dedícale el tiempo a la gente en realidad. Tómate ese tiempo en realidad para elegir al staff que tú vas a tener, que es la que te va a solucionar los problemas de operación, del restaurante, de recursos humanos, de recepción, de guest experience, de cualquier área que tienes en el hotel. El encargado del departamento tiene que darse esa tarea y ese tiempo, pero ese tiempo no se lo den a hacer las preguntas clásicas, ¿no? Que vas a un hotel y eres capitán, sí, ¿a qué vienes? No, vengo a aprender, ¿no? No venimos a aprender, yo no necesito un aprendiz, necesita en la hotelería la gente que en realidad conozca la función, que en realidad la desempeñe y que nos enseñe o le enseñe a ese líder cómo es un capitán, cómo es un gerente y cómo es un encargado de un centro de consumo, porque esa es la posición que están buscando. Y nosotros, o el líder en su momento, bueno, también, ¿no? Hacer una entrevista realmente por competencias para obviamente empalmar lo que decía Mauricio, que es, ahora sí, vamos a enseñar por dónde te voy a guiar, qué es lo que te hace falta y cómo voy a complementar esta parte para entonces darte las herramientas y entonces puedas desempeñar tanto el director, líder o supervisor como la gente que estoy contratando en mandos medios, ¿no? Pero todo esto nos lleva al que las empresas se preguntan, ¿no? La rotación es alta, los estándares están bajando, la experiencia del cliente es inconsistente, ¿no? O los márgenes de beneficios se reducen, Mauricio. Pues sí, precisamente estos resultados negativos, estos KPIs que no se cumplen, son precisamente por todo lo que acabamos de mencionar, ¿no? Y algo que es muy común, ¿no? Yo creo que es un mal en general que tenemos todos, las empresas no son una excepción, es que estamos esperando que las cosas, primero culpamos todo lo que está externo, todo lo que es externo a nosotros, ¿no? O
sea, somos víctimas de vamos a empezar. Entonces, cuando en realidad es al revés, tenemos que empezar por nosotros mismos para así ir hacia afuera. Siempre se empieza por uno mismo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausita rápida, regresamos en un minuto. Música, entretenimiento, información, nuevos espectros electromagnéticos conectando contigo. 103.1 Playa FM. Son las 7:32. Estás escuchando Playa FM en el 103.1 de frecuencia modulada. 103.1. Radiando desde el paraíso natural de la Riviera Maya. Playa del Carmen, Quintana Roo, México. XHACS, 3000 watts de potencia. Estudios y oficinas en Avenida Paseo Toledo, número 3, Fraccionamiento Toscana. Código postal 77725. Comunicación directa 984-148-8359. Somos Playa FM 103.1. 103.1. Me gusta. En Clínica Medimar nos preocupamos por la salud de los que más quieres. Es por eso que ponemos a tu disposición a los mejores especialistas con costos accesibles. Contamos con especialidades médicas como urología, ginecología, pediatría, cardiopediatría, odontología, fisioterapia, psicología, podología, nutrición, laboratorio, ultrasonidos y mucho más. Visítanos en nuestras 2 sucursales. Primer sucursal, ubicada en Avenida 28 de Julio. Segunda sucursal, ubicada en Avenida Colosio. Trabajamos cada día para cuidar lo que más te importa. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Agenda tu cita al 9841-672585. Clínica Medimar, cuidando la salud de los que más quieres. La vida moderna exige estar bien informado. Por eso, en Agenda con Barbie, reunimos a los especialistas que marcan la diferencia en salud, actividades físicas, arte, cultura y bienestar general. Fernanda Barbie te espera con invitados de lujo en cada emisión para resolver tus dudas y mejorar tu estilo de vida. Miércoles y viernes, 6 de la tarde. Agenda con Barbie, el espacio donde tus actividades cobran sentido. El huésped ve una sonrisa impecable. Tú ves un equipo sosteniendo el mundo. ¿Quién le da voz a los que no duermen? Liliana y César te dan la bienvenida a Sin Filtro, Hotelería Real. El podcast donde cuestionamos el sistema, celebramos el talento y hablamos de lo que nadie quiere decir. Si eres parte de este mundo, este es tu espacio. No somos un discurso bonito, somos una conversación necesaria. Sintoniza y elevemos juntos la hotelería real. Somos los pasos que nos atrevemos a dar, las risas que disfrutamos al compartir y las vivencias en las que nos entregamos con el alma. Hola, soy Taide Estrada y te invito a que nos escuches todos los lunes de 7 a 8 de la noche en La Artesana, un programa en donde reflexionar de la vida se sentirá como un gran apapacho al alma y los aprendizajes de expertos se escucharán como cuando tomas un café con un gran amigo. Sonríe, nos escuchamos pronto. Música, entretenimiento, información, nuevos espectros electromagnéticos conectando contigo. 103.1 Playa FM. Hola amigos, seguimos nosotros aquí en Sin Filtro, Hotelería Real. Recuerden que este espacio es patrocinado por Braganza, el arte de la mixología, que ofrecemos cursos para bartender y mixología en todos los horarios. Si desean, nos pueden contactar al 984-135-2637 o a través de nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. Pues bueno, Mauricio, nos comentabas que, bueno, estábamos platicando que los estándares estaban bajando, la experiencia del cliente es inconsistente, los márgenes de beneficios se reducen y comentabas que, bueno, toda esta parte era en un poco, más bien en mucho, ¿no? Tenía que ver tanto el líder como la gente que está trabajando en supervisión y esta situación de ser personas, ¿no? ¿Comentabas? Así es. Bueno, sí, una vez más volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando yo trabajaba para una cadena hotelera, no voy a decir una muy grande, internacional,
hicimos un programa que se llamaba Going Back to Basics, ¿no? Regresando a las bases. Y yo creo que es importantísimo hacerlo hoy en día en la industria de la hospitalidad aquí en la Riviera Maya, ¿no? Y la base, ¿cuál es? El ser, ¿no? Ese ser sintiente, emocional. Hoy en día la gente vive una enorme cantidad de caos, ¿no? De hecho, comentaba fuera de cámara, ahora antes de venir aquí, está en el centro comercial, vi a una chica que trabaja en un hotel que conocemos muy bien, con una nena de 6 años parapléjica, ¿no? Además, las circunstancias bajo las que trabaja esta chica, conozco muy bien qué departamento es, no les pagan, es nada más por comisión, ¿sí? Que no tiene ni siquiera salario mínimo. Entonces imagínate la presión que tiene esta chica, que le piden números. Por un lado tiene pues esta situación tan complicada y muchas veces jefes no empáticos. Entonces, pues, ¿por qué los KPIs bajan? Pero estás hablando ahí de la empatía, por ejemplo, ¿no? De estas 36 leyes, ¿recuerdas? Exactamente, parte, ¿no? Exactamente. Estás hablando de esta empatía que dice, bueno, pues, ¿te ayudo, me ayudas? ¿O cómo es? Exactamente. Mira, quizás más adelante habrá oportunidad. Hay lo que se llaman las 36 leyes universales, que tal cual es como las leyes en tránsito, las puedes o no conocer, aplican porque aplican. Y una de ellas es la ley de la correspondencia, de la compensación. Es decir, para que algo fluya, funcione, haya armonía y paz, es sí, yo sirvo con amor, ¿no? Con gusto, pero a su vez tiene que haber algo reciprocidad. Entonces ahí es cuando la energía fluye. ¿Cuándo es cuando se bloquea? Cuando se bloquea, cuando estamos viendo a ver qué va a hacer el otro, ¿sí? Según lo que él haga, entonces nosotros lo interpretamos o lo malinterpretamos, decimos que pasa por nuestros filtros del juicio, las falsas creencias y las ideas del alma, y entonces vemos qué nos dignamos a hacer nosotros. Y es exactamente al revés. Es para recibir, lo que tú quieres recibir, primero tienes que darlo, y tiene que empezar a fluir esa energía de ida y de regreso, y no solo de la boca para afuera. Y entonces hay todo, si no, se sucede un problema de equidad. Pero entonces ahí hablamos, Carla, el tema de esta, ¿cómo le llamaste? La palabrita era de la ley de la ley de la compensación. Entonces, ¿cómo le haces tú, Carla? Explícanos, ¿cómo le haces tú cuando esta ley de compensación se aplica, ¿no? Y le solicitas ayuda a 14, 15 colaboradores, los 15 te ayudan a ti y se convierte en un embudo, ¿no? Y cuando quiere regresar, ¿cómo regresa? ¿Cómo le das o cómo trabajan esta parte de poder dar a estas 15 personas esta ley de compensación? Sí, es algo difícil porque pues ya lo platicábamos, no es como que a todos les puedas dar al mismo tiempo. Sin embargo, a mí lo que me ha funcionado mucho es el escucharlos, saber un poco de su vida personal, como dice, el saber un pequeño suceso importante de su vida. Para ellos eso ya es su paga, ¿sabes? En mi caso, el que lo escuches y sepas de su vida y lo aconsejes, o tenga, por ejemplo, mi caso es, no sé, necesito retirarme temprano porque ya ve que le conté de mi hija que estaba enferma, adelante, te puedes retirar. El día de mañana, oye, necesito que me apoyes, claro, lo apoyo. ¿Por qué? Porque yo abrí esa puerta de que podía contar conmigo, de que tiene esa confianza y yo sé que también puedo contar con ellos. Tuve un caso, por ejemplo, igual con una hostess, tomó algo que pues alimento y demás, y le dije, ¿por qué no me lo pides? Y me dice, tienes razón. Le dije, creo que nunca he cerrado esa puerta de confianza, siempre me han platicado sus temas y yo siempre he sido una persona muy abierta a escucharlos y entenderlos. Y ya fue que se acercó y me dijo, sí, tienes razón, una disculpa, porque pues sí, rebasé esa línea, ¿no? Que yo ya había marcado, ¿no? Y para mí como líder me llena el saber que he ganado esa confianza en ellos. Entonces, eso es importante porque Carla está hablando prácticamente como de la regla del 70-30, que es lo que es 70% más o menos de escuchar, 30% de hablar como tal. Teniendo en cuenta esto, Taimar, dirigir sería entonces controlar o dejar fluir como tal, o cómo lo representarías. No, yo creo que dirigir es dejar fluir, porque si tú lo metes en una caja y lo haces cuadrado,
pues entonces ya no está la parte de la sensibilidad, que eso es el origen de la situación. Afortunadamente, y agradezco mucho la presencia mía con ustedes el día de hoy y viceversa también, porque eso te nutre en alma y en ser, como lo dice Mauricio. Entonces, si tú no tienes esa sinergia y ese flujo constante, eso es en una casa, no necesariamente en el trabajo. Lo que tú haces en el trabajo lo replicas en tu casa y a la inversa. Entonces, si tú no tienes esa fluidez de ser natural y escuchar a las personas, y no nada más escucharla, porque es mi amiga y entonces te ayudo. No, te escucho porque eres un ser humano, que es lo que intentamos hacer. Entonces, el fluir siempre es conectarme con el ser humano. Entonces, yo pienso que los líderes estén en el lugar donde estén y los empleados se tienen que conectar. Debe de haber una sinergia muy energética entre líderes, aunque sean los más hasta arriba, y los empleados, que sean los que están hasta abajo, aunque ganen en comisión, pero tienen siempre que ser la misma energía con la misma fluidez. Estoy de acuerdo. Pero Melanie, recuerdo que nos dijiste que trabajaste un tiempo también en la hotelería como tal. ¿En algún momento de esa experiencia laboral tú llegaste a tener la oportunidad de ser líder como tal? ¿Y cómo lo recuerdas? ¿Tú crees que llegaste a controlar? Porque en algún momento yo creo que nosotros hemos pasado por eso y no nos hemos dado cuenta. No, sí, por supuesto. Claro que llegué y a controlar y también se me subió la cabeza y la soberbia y el ego y todo me dominó al punto en el que mi salud estuvo pendiendo de un hilo, ¿sabes? O sea, porque es tanto el control que quieres tener sobre las cosas, de que todo salga perfectamente como tú lo tienes pensado, y no es así, porque, bueno, ni siquiera cuando solo depende de nosotros, ni siquiera tenemos el control, ¿no? Y luego cuando ya tienes a más personas a tu cargo, pues menos, ¿no? Entonces, eso es uno de los temas que tocamos nosotros en el taller, que en el curso del ser, que justamente cómo haces para fluir, ¿no? O sea, cómo haces para fluir. Y la verdad es de que es más sencillo de lo que nosotros pensamos. O sea, nosotros como humanidad nos encanta complicarlo, ¿verdad? Pero ¿cómo haces para fluir? Bueno, pues primero estando presente, ¿no? Que es poco lo que estamos realmente presentes. ¿Qué es estar presente? Pues conectado con lo que pienso, con lo que siento, con lo que está a mi alrededor, con las personas que están a mi alrededor. Y la verdad es de que es algo que se tiene que ir desarrollando como ser humano, porque tú tienes la habilidad de escucharlos, pero no todos tenemos la habilidad de escuchar, ¿sabes? No todos tenemos la habilidad de escuchar. Todos ahorita están oyéndome y pensando en qué van a responder, ¿sabes? Entonces realmente no me están escuchando, ni se están imaginando lo que les estoy diciendo, ¿sabes? O sea, están pensando en ustedes y cómo eso afecta a ustedes, su pensamiento y sus creencias y todo. O sea, realmente no hay como esa cultura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces? Bueno, esto, estando presente. Y eso empieza desde yo conocerme, yo conocer mis emociones, conocer mis pensamientos y estar atento de mis colaboradores, porque ahí voy a cachar las señales de cuándo sí y cuándo no, cuándo sí apretar el tornillito, cuándo dejarlo así porque todavía no es el momento, ¿sabes? Entonces, eso ya es el fluir, porque ya te están diciendo en qué momento. La cuestión del control es de que no, es que yo lo quiero apretar ahorita, aquí, como yo lo quiero, con los resultados que yo quiero y así. Es distinto. Entonces, básicamente, Mauricio, perdón, pero bueno, el programa, ¿no? El trabajar en el ser, ¿no? Seguramente nos va a ayudar a solucionar problemas de liderar con estrés, por ejemplo, ¿no? No reconocer los logros, ¿no? Nos va a llevar a no explicar sin las decisiones, porque también es importante, ¿no? El dar una razón por la cual estamos cambiando en el momento, o se está modificando la estructura de la operación en ese momento. Los favoritismos, prometer y no cumplir. Con tu programa podríamos, o la gente podría en realidad alinear un poquito esta parte. Mira, y por favor interrúmpeme, como sabe Mel, me encanta el micrófono, ¿no? Porque
Toda mi vida he sido docente, director y he tenido puestos de liderazgo, aunque no los he querido, sí me pasa. Pero algo que, primero, déjame contarte una experiencia hablando de un gran liderazgo. Una vez tuve una oportunidad sensacional que trabajé en el Super Bowl, supuestamente, en San Diego, California. Un tío, un pariente, era el presidente de una gran cadena hotelera, bueno, era de la parte electrónica, y me dijo, vente a ayudar, ayúdame, ¿no? Entonces estuve con él todo el tiempo, y fue muy interesante porque él, tenía yo 21 años, 20, y es una lección de toda la vida. Él tenía su oficina, ¿no? Un tráiler que habían llevado especial para él. De los 4 días que estuvimos con él, creo que nos estuvimos 15 minutos en su oficina. Me dice, mi trabajo, ¿sabes cuál es mi trabajo? 90-95% las relaciones humanas. Es decir, su gente sabía exactamente cuál era su trabajo, ¿sí? Era muy específico, muy claro, y él se dedicaba más a ir uno con uno preguntando cómo están, en qué te puedo ayudar, cómo te sientes hoy. Sí, claro, de repente se necesitaban solucionar ciertas cosas, pero me impresionó cómo era un gran líder sin estar ni controlando, ni presionando, ni apretando, al contrario, era puras relaciones humanas. Wow, eso fue algo que me marcó la vida, ¿no? Porque a su vez, una vez tomo a Carlita como ejemplo, ella se escucha ante esa gente, hace una gran diferencia, pero ¿quién te escucha a ti? ¿Sí? Eso. Okay. Y de ahí, ¿quién escucha al jefe de su jefe? Y así consecutivamente, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. A través de nuestros talleres hacemos el Going Back to Basics, trabajamos con los líderes, con los comités, para que primero trabajen en su ser, ¿sí? Trabajen en conocerse, en conectarse otra vez con su corazón, que no solamente sea una mente racional, ¿sí? Y que entonces trabajen con mente y corazón. Y esto no solamente es teoría psicológica, no, esto en la ciencia le puso un nombre, se llama la física cuántica, explica que nuestros sentimientos y emociones generan una energía, frecuencia y vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros tenemos sentimientos, como ustedes los llaman, positivos, de amor, de contribución, de servicio, de complementarse, de ayudarse, eso genera una frecuencia vibratoria que contagia a nuestro equipo de trabajo y crea un bienestar. Y al revés, si nosotros trabajamos bajo mucho estrés, bajo rencor, ira, molestia, etcétera, etcétera, entonces se genera una frecuencia de baja vibración que va a contaminarnos a nosotros y al resto del equipo. Una vez, en uno de los talleres que dimos, ¿no? Un chavo que además ha puesto 26 años en su plenitud, me dice, oiga, profesor, ¿es normal que yo termine exhausto después de trabajar? Digo, güey, si a los 25 años te sientes así, ¿por qué me siento así? Porque la frecuencia vibratoria de su equipo de trabajo y el lugar en donde estaba, pues obviamente es de muy baja vibración y toda esa energía te agota, te termina y te come eventualmente, hasta que termina convirtiéndose se somatiza como una enfermedad. Wow. Te va a llevar a renunciar, cambiar de carrera, buscar Así otras opciones, lugares, porque al final siempre, tarde o temprano, el ser humano va a buscar esa tranquilidad. Así es. Pero una vez que te enfermaste, o esta persona que se enfermó, Tamar, llegamos a un punto, creo que bastante crítico, ¿no? Sí, es la parte que bueno, en este caso me asume a mí aquí en este programa. Precisamente los líderes se olvidan de todo ese contexto, de todo lo que es la parte de fluir, de escuchar, de hacer. ¿Qué sucede? Pues el operativo se enferma. O sea, que el operativo es el que está dando la cara, que está haciendo, se enferma. Y entonces ahí es donde hay un gran desagrado de trabajo, porque entonces se voltea y le dice al jefe, yo estoy enfermo. Y el jefe que dice, pero tienes que trabajar. Entonces, si estás enfermo, solamente hay dos cosas, o te vas a descansar o sigues trabajando, porque el jefe no tiene toda esa apertura que ahorita estamos hablando. ¿Qué pasa cuando sí, entonces llegas y le dices, yo estoy enfermo, y él te dice, perfecto, mira, esta tarjeta te va a ayudar para que tú vayas con un psicólogo, te atiendas con un médico, te den todo esto? Pues entonces él se siente arropado y va a regresar ya sano, con todas las ganas del mundo. Pero si los líderes, en este caso, y la empresa como tal, no nada más es una sola persona, si todo el equipo de trabajo no se preocupa por
tener bien a la otra persona es como una pareja. Si tú no te preocupas de voltear con tu pareja y ver qué le hace falta, pues nunca lo vas a saber, claro. Porque a lo mejor la otra persona ni te lo quiere contar y aparte ni está dispuesta y ni sabe cómo. O sea, porque no todos tenemos la misma apertura de agarrar el micrófono como hoy en día nosotros estamos aquí. Entonces, es muy importante que a las personas que están en los altos mandos se les aconseje y se les capacite para entonces poder afrontar todo esto. Y no nada más estamos hablando de tocar, en este caso, el tema del ser. También estamos hablando de la estructura, tanto financiera como de operación de toda la empresa. No nada más es eso. Entonces, cuando tú puedes diagnosticar a una empresa, la mides en riesgos, la mides en personas, la evalúas en todo el entorno financiero, de inmobiliario, que tengan protección. ¿Qué pasa si hay un huracán? Y entonces muchas familias están ahí, o muchos jefes y jefas de familia están ahí. ¿Qué pasa cuando hay un huracán? ¿Hasta dónde tú como empleador puedes cubrir a tu personal y sacarlo adelante? Es muy importante que las empresas tomen en cuenta todo esto y que asuman los riesgos que pueden tener con la gente que trabaja con ellos, principalmente las personas. Y después entonces, pues el patrimonio, porque no creo, aquí si tuviéramos un jefe o un dueño de una empresa, no creo que le haya costado 2 pesos. O sea, seguramente la persona le costó. No nada más le costó dinero, también le costó trabajo. Entonces eso también se cubre, hay que cubrir el patrimonio, hay que medir los riesgos y saber que también existen muchas cosas para cubrirlo. En este caso, como son la parte de los seguros, pero no nada más es eso. También eso les garantiza a las personas mucha tranquilidad y entonces te da una facilidad de fluir como el agua y no pasa nada. Que tenga lo que tenga que pasar, que nos llegue mañana un huracán y todos estamos bien preparados porque estamos bien confiados que tenemos un respaldo atrás. Y si tenemos ese respaldo atrás, vamos a salir adelante de lo que sea, de cómo claro, sea. Que cambiemos también ya aunque se modifique esta parte, ¿no? Y lo tengo que mencionar porque, a fin de cuentas, es algo que pues no se reconoce, ¿no? No existe el Día del Supervisor, por ejemplo, ¿no? En honor a Carla. Antier fue el 24 de febrero, Día de la Bandera, pero fue Día del Bartender, ¿sabes? ¿Y cuál es el festejo? ¿Cuál es no? Unos dulcecitos con una estampita y feliz Día del Bartender y se acabó, ¿no? Así es. El comedor de empleados, perdón, pero el comedor de empleados, el Día de la Mamá, ¿sabes? Una comida para 40 mamás. O sea, ¿en serio? O sea, creo que esta parte ya es momento, ¿no? De empezar a crear otro tipo de ideas y de salirnos o que se salgan de la cajita y empiecen en realidad dedicarle esta parte persona con persona, ser más humano en esta situación y quizás la invitación también es invertir, ¿no? En un poquito más en la gente que te está generando este ingreso, en la gente, ¿no? Y hablen de hotelería, de restaurantes, de gastronomía, de lo que sea, en cualquier área, ¿no? Pues en realidad demostrarle al staff que estamos ocupados o que la gente está ocupada en realidad, ¿no? Para contactar personas que trabajan y que son los que en realidad te están generando ese ingreso, porque al final de cuentas el ingreso pues lleva una responsabilidad, ¿no? Y la industria en realidad no necesita títulos, ¿no? Los hoteles y las empresas en general no se hunden por competencia, ¿no? Se hunden porque en realidad la gente que está evaluando la mediocridad que se maneja en las empresas o en los liderazgos, pues son los que están evaluando y son los que en realidad generan que la gente se vaya porque son débiles, ¿no? O porque en realidad se niegan a trabajar con tanta incompetencia. En esta parte, pues creo que para ir cerrando un poco el tema del día de hoy, ¿no? El resumen es que pues la industria no necesita más títulos, ¿no? Necesita responsabilidad, pero responsabilidad pagada, ¿no? Porque a final de cuentas se confunde esta parte, ¿no? Tú eres personal de confianza y tú vas a trabajar 15 horas, 20 horas, 30 horas, pero pues no te voy a dar nada, no hay nada a cambio. Vamos a hacer la ley dentro de la ley de los 36, que no me la aprendí, pero... La ley de la compensación. La ley de la compensación. ¿Y cuál es la compensación en realidad? ¿No? Trabajas 15 horas más y ¿cuándo te las pagan? ¿Porque eres personal de confianza o porque eres pues una persona que trabaja cercana
O en el súper que tenemos aquí enfrente, ¿no? Que trabajan un montón y el día de inventario ahí los ves mañana, tarde, noche, y él mismo te cobra, él mismo acomoda la comida, él mismo pone todo, ¿no? Entonces, y sigue siendo, ¿no? Esta parte sin tener esta repercusión. Y también recordar pues que un puesto siempre lo va a dar una empresa, pero ser líder muchas de las veces va a depender de nosotros mismos como ser humano y de la fortaleza que le damos a nuestro equipo, porque también sin equipo no vamos a ser líderes como tal. ¿Listo? Pues bueno, recuerden que este programa es patrocinado por Braganza, son cursos de mixología y bartender, tienen cursos toda la semana y puedes elegir curso en turno matutino, turno vespertino y comuníquense al 984-135-2637 para pedir más informes. Pues bueno, creo que tuvimos una noche bastante nutrida, ¿no? Recuérdanos el número donde pueden contactarte, Melanie, por favor. O Mauricio, cualquiera de los dos. Sí, bueno, con mucho gusto los podemos atender al 984-105-0026, 105-0026. Y como una vez un gran amigo hoy en día, ¿no? Un director de recursos humanos escuchó una conferencia que dimos, nos invitó a comer y nos dijo, mira, Mau, la verdad las cosas es que quitándonos el ego y el título, la verdad es que ya tratamos de hacer de todo y no sabemos ya qué hacer. Los escuché diciendo cosas que rompen totalmente los paradigmas. Vamos a trabajar. Entonces, para aquellos que ya se cansaron de hacer lo mismo de siempre, pues llámenos y verán que hay mucho que se puede hacer y hay mucha magia que hacer. Muchas gracias, Mauricio. Tamar, cuéntanos dónde pueden localizarte o cómo pueden ayudarnos. Bueno, ayudarnos. Sí. Bueno, pues yo estoy en Facebook y en Instagram como Consultoría ASA, que es la parte de la consultoría de empresas que brindo. Mi número telefónico es el 984-139-8977. Y bueno, igualmente que Mauricio, he tenido muchas experiencias, pero sí, definitivamente cuando se tiene un muy buen líder, todo fluye. Entonces, sí es importante que esos líderes se acerquen y busquen consultoría empresarial, consultoría de mi ser, para que entonces puedan crecer y avanzar en sus empresas. Y no nada más los hoteles, todas las personas. Sí, claro, porque así también podemos elevar nuestros estándares, mejorar esa hotelería, que últimamente pues va un poquito bajo, pero podemos. Sé que nosotros con nuestro granito de arena lo vamos a lograr. Y recuerden que, bueno, pues el liderazgo va a todos los niveles, en todo nivel, en todo tipo de empresas. Y bueno, tenemos aquí un par de opciones si quieren en realidad mejorar, ¿no? Y lo único que buscamos es en realidad, ¿no? Mostrar lo que sucede y también, ¿no? Mostrarles esta parte, cómo poder ayudarlos o ayudarnos a que, bueno, la gente de supervisión o los líderes puedan tener opciones o salidas, porque muchas veces, Carla, está segura que a veces no sabemos ni por dónde o no se sabe cómo salir o cómo en realidad orientar, y hay veces a todos buscando la inteligencia artificial para que les diga qué hacer, ¿no? En una situación de este tipo, cómo motivar a la gente o cómo, ¿no? Platicando yo con mucha gente ya para irnos, mucha gente que conozco que en realidad les preguntaba yo, y bueno, ¿y haces algún briefing o alguna plática motivacional y simplemente una capacitación, ¿saben? No se tiene esta herramienta, ¿no? Entonces, si ya brindamos la oportunidad, bueno, que se brinde esta oportunidad a la supervisión en general, a los líderes, pero con el apoyo en real, y el apoyo no se da 15 días, un mes, 3 meses, ¿saben? El apoyo se da siguiéndolos, ¿no? Orientándolos y estar hombro con cada uno para que esto empiece a fluir. Pues les agradecemos mucho, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Esto fue Sin Filtro. Mauricio, gracias. Hablamos de lo que sí funciona y de lo que tiene que cambiar. Esto fue Sin Filtro, Hotelería Real, con Liliana y César. Un espacio dedicado a valorar a quienes hacen posible lo imposible todos los días. Nos escuchamos en la próxima entrega, Sin Filtros y con toda la verdad.